grabar y vamos a poner el compartir. Ok, ahí tenemos entonces lo que tú habías planteado. Estaremos empezando el 21 de abril, Ajá, 21, 23 y 28. ajá. Veo que entre el 21, martes, jueves y después vamos otro martes. Ok. Ujú. Yo lo que hice, y lo que envié, fue, y ahora voy a pasar aquí, vamos a hacer esto, voy a seguir el compartir, lo voy a hacer por pantalla. Por aquí. Ok. Lo que hice fue decir, ok, hacemos una primera reunión Zoom, ¿no? Ujú. Entonces, si hacemos una primera reunión Zoom, ahí definimos, estoy poniendo en horizontal lo que tú tenías. Esa sería una reunión con todos los que vamos ahora a identificar. Sí, 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 sí. Y ahí se definiría primero Omega, que estoy Ujú. preparando un cuestionario previo, ah, Exacto. que se los voy a mandar entre hoy y mañana para que lo vean ustedes. Y me Sí. digan, agreguemos preguntas. Estoy haciendo preguntas abiertas para que podamos recopilar información. Sí, no, y te comento que el día sábado yo voy a ver a mi grupo. Bien, Entonces, si ya tenemos el cuestionario para esas fechas, pues va a perfecto. estar, pues, ya va a ser más fácil. ¿Cuándo ves a tu grupo? El sábado. El sábado, perfecto. En esta semana yo lo que voy a hacer, entre hoy y mañana, completo el cuestionario y te mando una lista de preguntas con el cuestionario. Tú me dices, Ajá, mira, hay que agregar esto, o quitar esto, o cambiar esto, para que se ajá. entienda mejor. Yo lo rehago y ya con eso queda armada una encuesta online. Te Perfecto, envío el perfecto. enlace y con ese enlace podemos recuperar las respuestas. Exacto, Y exacto. verlas, compartirlas con todos, y en base a eso hacemos una segunda. La primera sería para recopilar respuestas, por ejemplo, ¿cuáles son los impactos más importantes? ¿Quiénes deberían participar? ¿Cuál debería ser los principales temas para atacar, suponete? Sí, sí. Eh, Nos van a dar una lista de cosas, esas después las ponemos y decimos, bueno, ok, prioridades, hagan un ranking. Ajá, ¿Bien? ajá. Y entonces ya vamos sorteando un poquito más antes de la primera reunión. Ajá. ¿Mm? Cosa que ya sabemos por dónde apuntan. Ahora, Y- las prioridades las trabajaríamos igual ahí. Sí, 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 sí. ¿Eh? Oye, un tema que quería comentarte que pudiera Sí, estar también, pudiera entrar dentro de esto, es la producción de respiradores. claro, claro. La parte de manufactura, para la parte para la parte de los hospitales, Ok, así como están los hoteles. ok. Hola, Yamilet. ¿Qué tal, Yamelet? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ok. Hola, 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 ¿qué tal? ¿cómo están? Muy trabajadores, qué bárbaro. Es que... Sí, el Introduciendo tiempo temas. estoy sentada aquí desde las 9 de la mañana y no me he podido parar. wow. Ay, ay, ay. Tantas actividades, Claro. Yo pero estaba bien. más o menos montando aquí. Ok, eh, sí lo leí, me Bárbaro. pareció. Recién me acaba de agregar algo Gonzalo y yo lo que hice fue ponerlo aquí. Que Ajá. dice, Ok. por ejemplo, en la economía, vamos a empezar por el principio. Lo que hice fue Ah, poner ok, sí, carriles. Fase uno es el Zoom 1, la primera reunión virtual, ok, que sería el 21 de abril. ok. Ujú, ¿Ok? Entonces, Ujú, ¿qué hacemos en esta reunión? Primero, definir la visión mega ujú, con ujú. Roger. ok, Segundo, identificar las prioridades. ujú, Vamos a hacer una encuesta previa para luego ok, sacar prioridades que las jerarquicen. sí, muy bien. Tenemos que definir en esta reunión personas que son clave, o sea, ¿qué hacemos con las personas? ¿Cuáles son los temas de las personas? ¿Cuáles son los temas clave para la economía? Ok, ¿Cuáles son los temas de seguridad? Decía Roger, que después podemos ver. Y yo agregamos la última vez, pero es crítico el tema de fondos. ok, Ajá. ¿Cómo ok, vamos a, cuáles ok, serían los sponsors o los recursos financieros con los que deberíamos contar y cuándo y Ujú. quiénes?
¿Mm? Exacto. Como para podernos organizar. Después, fase 2 es como para decir, Una bueno, sí, pregunta, tengo sí, dos preguntas. adelante, adelante. Primero, en las personas, estaríamos pensando en los participantes líderes. Bueno, ahí te estaba por decir, son dos cosas. Para esta primera reunión Zoom, nosotros tenemos que tener identificado un grupo de líderes. Ok, ¿Ok? entonces podríamos ponerle participantes líderes, un poquito para Espera, centrar. es que te quiero explicar esto. Ok. Eh, una cosa es quiénes van a participar en la primera reunión Ujú, y otra cosa es personas. Eso que está ahí, personas, quiere decir, por ejemplo, ¿quién va a ser el líder del tema personas? ¿Por qué? Porque si ves para abajo, personas puede implicar, vamos a tener una actividad de coaching, cómo armar cadenas ujú, virtuales. Ahí está ujú, pescar ya comprometido y cómo ujú, se puede aplicar para empezar a vincular a personas clave. ujú, ¿Mm? Y también tareas de contención. Otro tema que surgió fue la reconversión. ujú. Ahí tenemos el caso de los hoteles, pero, Sí. por ejemplo, Gonzalo estaba hablando de ventiladores. Ajá. Ujú, ¿Mm? O sea, por ejemplo, que tenemos distintos, esto ya, perdón, reconvertir querría decir el trabajo con la gente, pero además tenemos la economía, que es reconvertir actividades. Por Ujú. ujú. ejemplo, tenemos que reconvertir almacenes, tenemos que reconvertir manufactura, tenemos que reconvertir alimentos. ¿Me Sí, explico? sí, Es sí, Ujú, decir, sí. la idea sería, lo que pensaba es la primera reunión, ujú. identifiquemos cuáles son los temas de personas más importantes Ok. que pueden tener que ver con salud, con contacto, con los problemas que tienen que ver con mantener a las personas de Ujú, las comunidades, por ok. ejemplo, y entonces ver cómo podemos organizar eso. Los temas de la economía tienen que ver con las cadenas de valor para sostener a esas personas. Y los temas financieros, cómo movilizamos los recursos. Ok. ¿Mm? Ujú, Eso ok. sería para una primera reunión, habría que identificar, y luego en la segunda ronda empezamos a tener Zoom múltiples. Ok, en fase uno, mi segunda pregunta es sobre Sí. seguridad. Ujú. El tema de seguridad a mí me pareció muy interesante cómo lo planteó la doctora Ñuño Ajá, de Colombia y citó a Busan. ajá, A buscar la teoría de Busan y está muy interesante porque ella mencionó 5 tipos de seguridad. ujú, Seguridad pública, seguridad política, seguridad económica, seguridad del medio ambiente y seguridad militar. ok. Entonces me llamó mucho la atención que tuviera una clasificación de seguridad económica, Sí, este, desde la perspectiva. Y hay ujú, toda una escuela de Copenhague que habla de estas características o de estos tipos de seguridad. Y claro, me pareció interesante un poquito porque a veces nosotros leemos, o eso fue lo que me pasó a mí cuando entré al seminario la semana pasada, que era el tema de seguridad, y yo pensaba que me iba a encontrar con puros temas de seguridad militar en realidad, ¿no? claro, Seguridad, policial, cuidado sí, del sí, orden, seguridad en ese sentido. Y no, realmente la seguridad es, como ellos lo manejaron, era muy amplio, muy interesante porque implica justamente ahorita combatir un poco la ansiedad que tenemos de la seguridad financiera, la seguridad laboral, la seguridad de muchas cosas que nos esperamos no tenerlas que no vayan a ser más crisis, ¿no? En la post pandemia. Y entonces me gustó mucho el tema de seguridad ujú. aquí, pero cómo lo planteamos con esa visión un poquito más amplia. Por eso yo quisiera volver un poquito a lo básico. Ujú, Nosotros tenemos en realidad dos grandes problemas. ujú, Primero, el tema de la visión y luego tender a dos aspectos clave para la visión, que son las personas
Ujú. y la economía. ¿Y cómo lo voy a dividir? ¿Por qué digo la economía y las personas? Porque por un lado tenemos una oposición, es decir, primero tenemos una visión de cómo colaborar como región, pero por un Ujú. lado tenemos una situación de personas que están amenazadas por un virus letal. Tenemos una Ok. pandemia. Ujú. Entonces, la primera reacción ante la pandemia es, bueno, seguridad total es encerrarse, es cuarentenar. Y para eso hay que paralizar la economía. Ujú. O sea, hay que poner la economía en coma inducido. Ujú. Nadie puede ir a trabajar si no está testeado primero. Y eso va produciendo una parálisis inmediata de todos los mecanismos económicos. Ahora, en un extremo uno puede decir, si solo atendemos las necesidades sanitarias, las necesidades de... ¿Quién va a cuidar a las personas, por ejemplo? ¿Quién va a llevar el agua, la electricidad, a hacer funcionar las redes? O sea, tenemos que ver el aspecto cómo manejamos las cadenas vitales económicas para que sean compatibles con las personas. ¿Me explico? Es Ujú. decir, yo antes tenía las personas que podían moverse fuera de su ámbito de trabajo, podían ir a su ámbito de trabajo. Ahora hay dificultades para eso. Entonces yo tengo que ver cómo atiendo las necesidades de las personas y al mismo tiempo mantengo funcionando servicios vitales. Y para hacer estas dos cosas vamos a necesitar recursos, incluso para poder trabajar sobre esto. Porque vamos a tener que llamar recursos para apoyar las actividades que se inician. O sea que en la primera sesión, por ejemplo, podemos tener, ¿qué temas van a aparecer? Pueden plantearse temas como estás planteando. Seguridad sería un tema, ¿m? Dentro de Ujú. prioridades. Ujú. Pero dentro de lo que es seguridad, hay cosas que son seguridad económica. Bueno, eso va más para la economía. Y entonces tendríamos, hay aspectos que tienen que ver con puestos de trabajo, con actividades vitales y no vitales, Ujú. y como la reorganización de las cadenas de valor. Ujú. Por ejemplo, necesitamos alimentos, necesitamos transporte, por lo menos de productos. Ujú. Para hacer todas estas cosas tenemos que ver cómo nos organizamos. ¿eh? Hay gente que está en las cadenas de alimentación y transporte, por ejemplo. Otras que tienen que ver con cómo manejamos la distribución. En los supermercados cierran al público, pero ¿cómo hacemos para llegar los productos al público? ¿Me explico? Entonces, todo Ujú. eso tiene que ver con una segunda etapa que sería, identificamos entre las prioridades cuáles serían las grandes cadenas de valor. Ujú. ¿Ok? Y entonces armamos reuniones múltiples por cadena. Me explico, con una coordinación, pero cada cadena tendría un líder. Por ejemplo, tenemos temas de salud, de educación, de economía. ¿Me explico? Entonces Ok. ahí invitamos a un especialista que va a hablarnos de cómo puedo hacer para conectar a las personas y mantenerlas Mm. conectadas. Si tenemos pescar, por ejemplo. Ujú. Otra es, ¿cómo hacemos con los hoteles y las necesidades de tener camas y al mismo tiempo mantenemos los hoteles? Bueno, a lo mejor ahí aparece el tema de Meliá, que es Ujú. reconvertir un hotel en una... En la primera ronda vamos a hacer algunos ejemplos, no podemos cubrir todo, pero esto nos va a servir Claro, para que la claro. gente se dé cuenta. Entonces yo ya Ujú. tengo comprometida gente de Meliá para que cuente, y de Buenos Aires, cómo hacen ellos para enfrentarlo. Pero eso a lo mejor es para que lo hagan en un grupo, Ujú. Ok. paralelo. No sé si me explico. Sí. Sí. Porque entonces las personas que están en ese grupo empiezan después a trabajar. ¿tá? Ujú. Entonces tendríamos, yo puse ejemplos, alimentos. Claro, pero ya los líderes que participen o sea, ahí la verdad es que ellos nos van a ayudar mucho para este. Exactamente, exactamente. Ajá. Porque entonces decimos, bueno, vamos a poner a la persona de Whole Foods o el ejemplo que tenga que ver con conversión de supermercado en distribución, Ujú.
Ok, en este tema. Entonces, los que se anoten para la segunda ronda ya se anotan para grupos específicos. ok, muy bien, perfecto. Ahora, para eso Ok, vamos a necesitar crear recursos para poder sostener esos grupos específicos ah, entre la sesión 1 y la ronda 2. sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener un coordinador para cada uno, poner los grupos Zoom, ¿me explico? Ujú, Y ok, asignar personas que puedan dedicar tiempo porque va a haber múltiples grupos trabajando en soluciones. perfecto, muy ¿Tá? bien. Ujú, La tercera es reinventar, reorganizar. Ahí ya esos grupos se ponen a trabajar a lo mejor por organización y pueden ujú, pedir muy ayuda. bien, ok. Tenemos el Hotel Holiday Inn de Obregón, por ejemplo. Ujú, ujú, Entonces, aquí necesitamos trabajar en estas cosas. Bueno, creamos un grupo que trabaje con ellos. ¿Está? ujú, ujú, Y la implementación, que es la fase 4, también ellos claro. pueden necesitar recursos. Una vez que presenten un proyecto, digan, ok, nosotros vamos a hacer Ujú, esto, necesitamos tomar estas personas, necesitamos mantener estas personas activas, tenemos que reconvertir estas personas, ujú, ¿explico? Necesitamos capacitar gente para hacer esto. ujú, ok, ¿Ah? Eso ok, sería la fase 4. ok, muy bien. Como ustedes ven en cada fase, lo voy a mostrar aquí, tenemos Zoom múltiples aquí, y luego por giro, digo giro por el tipo de actividad, ¿no? Tendríamos grupos que se van a empezar a multiplicar, porque después ya bajan ok, ¿cómo hacemos para en la hotelería atender estas necesidades? ¿Mm? O decimos hoteles con hospitales. ¿Ah? Ujú, ok, muy bien. Entonces, la primera ronda deberíamos tener una primera estimación, de decir, ok, para empezar a trabajar necesitamos formar estos grupos de segunda ronda Ujú, y necesitamos fondear estos grupos para que puedan operar. ok, ¿Ok? Y luego cada entonces grupo parte tiene que uno, armar su presupuesto. ¿Me explico? ok, Y, parte y- 1, 21 de abril. exacto. Por Parte eso creo que en 2, la primera reunión tenemos que tener banca u organismos que puedan disponer de fondos ok, o hacer de sponsors para ayudar a los distintos temas. Eh, Tú me dirás, Gonzalo, si te parece razonable. No, Esta es la sí, primera idea, ¿no? sí, me parece excelente, me parece bastante bien. Yo creo que le pega bien número uno, darnos cuenta de que esta es una oportunidad para redefinir en función de ciertas prioridades, y hay tres prioridades clave en este momento. La primera prioridad tiene que ver con la salud, la segunda prioridad tiene que ver con la seguridad y la tercera prioridad tiene que ver con la economía. Entonces, y ahorita las personas que se están recogiendo, pues lógicamente tienen como prioridad el alimento, claro. tienen Claro, como prioridad la salud y tienen como prioridad el sustento. Entonces, esos son como nuestras guías que deben de estar presentes en esta fase de contingencia. Y luego, si nosotros logramos atender apropiadamente la fase de contingencia, entonces vamos a poder dar un salto importante una vez que salgamos de la contingencia. exactamente, porque lo primero que tenemos que atender es a esto que decíamos, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo vamos a trabajar la salud, la economía, la seguridad y los aspectos sociales? Así es. ¿Eh? Y en función de eso nos vamos a poder organizar. Pero para eso necesitamos también movilizar los recursos, lo que habíamos dicho antes, de tener gente que diga, ok, vamos a poner recursos Ujú, para sostener esta actividad y luego para cada proyecto que surja, a quién es el que y qué es lo que necesita cada uno para poder asignar recursos allí. sí. ¿Tá? Ujú. Me gustó Correcto. mucho la información que nos mandaste, Mariano.
Pues obviamente que no alcancé a leerla toda, pero la del Banco Interamericano, déjame ver cuál fue. Correcto, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Incluso se lo compartí a Natalia, ¿eh? Yo creo que tendríamos que hablar con Natalia, No, porque, ya dice que ¿no? sí, ¿cómo le hacemos? Que sí, ¿cómo los bajamos los recursos? Claro, Entonces claro, le dije que iba exacto. a platicar con ustedes, con Mariano y con Gonzalo, Perfecto, para ver si ya podemos empezar a trabajar en un proyecto para bajar recursos. El Estado está interesado. perfecto. Entonces tendríamos que ver. Empecemos con un pequeño presupuesto para hacer este trabajo preliminar y luego vamos a identificar los presupuestos que necesita cada grupo, que a su vez va a presentar un plan. Es decir, por ejemplo, lo que hablamos con lo que llamamos el double bottom line. Si yo quiero, por ejemplo, convertir, primero, yo quiero asegurarme que no voy a tener que despedir a toda la gente del hotel, de hotelería, porque cierro los hoteles y ¿qué hago? Los voy a poner en un sistema de seguro de desempleo o vuelco esos recursos a los hoteles para que se conviertan en centros asistenciales o de distribución. ¿Me explico? Obviamente, para hacer eso, el hotel tiene que presentar un plan. ¿A quién se lo presenta? Y de esa manera decir, ok, vamos a tomar esta gente y vamos a mantener esta gente trabajando en estas cosas. ¿Me explico? Y Sí. eso le va a dar un presupuesto a ellos. Decir, bueno, ¿qué costos tenemos hoy del hotel que se pueden aplicar a atender necesidades de salud y de refugio o atención de personas vulnerables, por ejemplo? Ok. O que parte del hotel también puede dedicarse a la preparación de elementos sanitarios. Por ejemplo, los hoteles suelen tener muy organizados sistemas de limpieza, lavaderos. Es decir, pensemos en lo que pasa con las necesidades que tienen la atención de múltiples personas que están en camas, que están enfermas y que tienen que desinfectar ropa, que tienen que mantener condiciones de higiene muy estrictas, ¿no? Entonces, la idea es que la gente de hotelería prepare un plan para decir cómo ayudamos a la crisis y cómo ayudamos también a evitar el problema de que las personas que estaban trabajando aquí se encuentren desempleadas. ¿Está? Ok. Al Estado le interesa porque de todas maneras el Estado tiene de alguna manera que invertir en una cosa o en la otra, pero puede invertir en simplemente pagar una especie de seguro de desempleo donde la persona se queda en su casa y se paraliza la economía, o pagarle por hacer una actividad más productiva que ayuda a que se mueva la economía y a que haya servicios básicos. ¿Mm? Ok. Sí, muy bien. Entonces, ¿Okay? bueno, yo creo que eso de los fondos habría que limitarlo a de la información que nos enviaste, cuáles serían los fondos que podamos solicitar. Ok. Yo diría que lo que podemos hacer es un primer presupuesto para la etapa, lo que llamamos la etapa 1 la hacemos en forma gratuita, digamos, estamos colaborando, pero en la etapa 2 tenemos que poner recursos, tenemos que poner gente. Entonces, la idea es que tengamos un presupuesto. Yo les puedo mandar un presupuesto pequeño tentativo y después cada uno para ayudar a hacer presupuestos a lo que están. ¿Me explico? Ok. Porque entonces después tenemos que agarrar, sentarnos con los grupos de prioridades, es decir, y con los que van a poner los fondos para armar allí una propuesta y que el fondeador fondee. Ok. Ajá. ¿Me explico? Y no sé, yo no tengo mucha experiencia en fondos, Mariano, Sí, pero por ejemplo, yo no sé si fuera el Estado el que solicita los fondos.
si como organismo gubernamental tiene, por ejemplo, ahorita ahí les acabo de mandar en el que tiene interés Natalia, del Ok. Banco Mundial. Dice, tiene 12 billones de soporte inmediato para países Exacto. para que respondan al COVID-19. Dice países. Yo no sé si como estados, como entidades puedan participar o tendríamos que Es esperar que al gobierno yo creo, no, federal. sí, sí pueden participar. Yo creo que sí pueden participar porque tienen su autonomía, tienen su soberanía. Okay. Entonces, en ese sentido, no le veo un problema. Yo creo que aquí Claro. lo importante, para mí hay tres temas que son fundamentales para poder solicitar los fondos. El primero es atender una convocatoria que ya está. La convocatoria ya la tienen porque Banco Mundial está sacando y está diciendo, tengo tanto dinero para atender esto. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que nosotros podamos cumplir con esa norma, con esa regla, entonces lo siguiente es hay que ver, bueno, si existen algún tipo de requerimientos en cuanto a la figura que lo propone. Y hablo de una figura legal, hablo de una figura administrativa, hablo qué figura. De todas formas, el Estado tiene que participar. Ahora, si participa el Estado junto con otras organizaciones empresariales, junto con universidades, eso le da más certeza al proyecto. Entonces, ahí yo creo que lo que requeriríamos es terminar, hacer una doble vía. Una vía que es este proyecto que va a ser el fundamento de la propuesta. O sea, este proyecto es clave porque con este proyecto van a darse cuenta de que lo que tú estás planteando, además de tener contenido, tiene una base académica, económica y social que lo puede sustentar y que lo puede llevar a corto plazo a la realización, que es lo que les está interesando. Entonces, en ese sentido, yo veo para los fondos, entonces, primero, cumplir con el estatuto que marca el Banco Mundial una vez seleccionado el fondo. Segundo, llevar a cabo este proceso, porque con este proceso vamos a poder ganar claridad sobre lo que vamos a pedir, porque eso es clave. O sea, ¿qué vamos a pedir y para qué lo vamos a pedir? Porque eso es lo que les va a explicar su para qué. O sea, ellos van a decir, bueno, ¿y para qué estoy prestando esto? Ah, lo estoy prestando para A, para B y para C. Ok, ahora voy a mi análisis. ¿Cómo lo van a hacer? Ah, lo vamos a hacer así. Ah, perfecto. Entonces, esto de cómo lo van a hacer cuadra con lo que yo tengo. ¿A quién le voy a asignar el fondo y cómo se lo voy a asignar? ¿Sí? Y luego viene, ¿cuánto voy a asignar? ¿Sí me explico? Entonces, son una serie de preguntas que ellos van a tener que responder a la hora de asignar el fondo. Eso es por un lado. Hay que recordar cómo históricamente se asignan los fondos. Generalmente, los fondos se asignan desde la demanda. Es decir, los políticos generalmente lo que hacen es decir, oye, tengo un fondo. Entonces la segunda pregunta que se hacen, ¿a dónde lo voy a asignar? Entonces tú vas con gente que pudiera tener respuestas para lo que tú estás buscando y sobre esa base armas la base de la convocatoria. Perfecto. Armando la base de la convocatoria, luego generas las bases de la convocatoria. Una vez que generas las bases convocatoria, abres la convocatoria para que la gente se inscriba, pero tú de antemano ya sabes que hay gente que va a estar en capacidad y tiene el potencial de resolver el problema que quiere resolver. Perfecto. Entonces, y eso Perfecto. es lo que nosotros tenemos que saber. O sea, en este momento estamos Claro. nosotros anticipándonos a lo que ellos están buscando, sin que ellos nos conozcan. No nos conocen, pero nosotros sabemos cómo piensan. Y entonces vamos a tirarle exactamente a lo que piensan. Cuando lo vean, digan, esto es lo que quiero. ¿Sí? Ok. Entonces, en fondos me queda claro que tenemos que, de la información que nos mandó Mariano, identificar cuáles son las instituciones, organismos de que nos pudieran servir para este proyecto. Exacto. Y hacerlos participar a por lo menos algún representante para que explique qué requieren. Así es. O sea, típicamente, ¿no? USAID o cualquier organismo le va a decir cuáles son los requisitos para el planteo de ayuda. Porque así entonces entramos, lo que yo voy a hacer es un pequeño presupuesto para la fase 2, porque ahí después vamos a tener que coordinar para que cada grupo prepare a su vez sus presupuestos.
y sus pedidos a ellos. Correcto. Digo, porque aquí estamos en un nivel muy simple, esto no va a tener un costo muy grande, pero más abajo sí tienes que estar seguro de poder organizar, por ejemplo, solo le estoy comentando el ejemplo de Buenos Aires, donde estamos trabajando con hoteles. Bueno, hay que reorganizar y preparar a los hoteles, infraestructura, personal, tienen que garantizar turnos, tienen que, por ejemplo, a lo mejor tienen personas con un perfil para una tarea, pero faltan para otra. Y eso viene bien, porque por otro lado pueden emplear, pero tienen que decir, ok, vamos a necesitar tantas personas, etcétera, etcétera, y entonces el gobierno o la entidad que presta los fondos les va a dar fondos para eso. ¿Me explico? Por Ya ejemplo, tiene, aquí ahora es este programa, específico por localidad, por grupos de industria. Supongamos que hablamos de alimentos, es decir, ¿cómo garantizamos que no falten alimentos en las localidades que van a estar cuarentenadas o limitadas o afectadas por la pandemia? Entonces, bueno, hay que reformar, supongamos que el modelo es, vamos a aplicar el modelo que vamos a mostrar de cómo se reforma o se transforma el supermercado en autoservicio. Pero eso implica que tengo que tener unos recursos sanitarios, tengo que proteger a mi personal, porque va a estar y el personal que estaba en el salón ahora va a estar trabajando en un depósito armando paquetes. Vamos a necesitar gente que sepa, que salga a hacer distribución. Vamos a necesitar vehículos para distribuir. Antes teníamos a lo mejor un camión que entraba con productos y se los llevaban los clientes. Ahora tenemos que ver cómo se distribuyen. ¿Me explico? O sí, sea, la logística funciona al revés. Ahora tenemos que reemplazar el cliente que se desplaza hasta aquí claro. con nosotros distribuyendo en un determinado radio. O sea que ellos tienen que hacer su plan y decir, ok, vamos a necesitar estos recursos, vamos a necesitar tomar esta gente, o podemos tomar esta gente, pero nos tienen que dar un apoyo de estos, por ejemplo, a lo mejor esta planta se pasa de esta actividad a esta otra. O a lo mejor tengo que tomar gente y del otro lado no la voy a necesitar. Claro. No. Fíjate, Fíjense, Mariano, perdón. Sí, no, adelante, Mientras Yamile, adelante. hablabas, estoy leyendo la información que trae la convocatoria de World Bank y dice que va a ser para immediate support to assist countries coping with health and economic impacts. exactamente. Es lo que estamos, por eso les decía, Así es. lo primero es lo primero, porque después uno puede perfeccionar muchas otras cosas, pero yo tengo que decir, ¿esto es crítico para la salud? Sí. Entonces vamos a ver de ponerlo bien clarito para estar seguros que vamos a tener los recursos para hacer lo que decimos que vamos a hacer. Tenemos que armar ese proyecto para, por ejemplo, los temas de salud que surjan. Okay. Con Creo lo que cual, debemos de es leer importante que 2 o haya 3. gente de ese grupo en la primera reunión. Okay. Y una cosa que me parece muy importante es que para mí, lo que quiere escuchar el World Bank es decir, a ver, tú ya tienes infraestructura física, tú ya tienes personal y tú ya tienes tecnología. Exacto. ¿Cómo vas a ocupar eso para redefinirte en función de la nueva demanda? Activarla para que al activarla inmediatamente tú puedas ese dinero traducirlo en empleo y en ingreso y echar a caminar la economía. Entonces, entonces, en síntesis, ¿cómo vas a utilizar la tecnología y la logística para poder meterle a la operación para que sin demasiada inversión puedas activar la economía? Entonces, esa es la parte de la disrupción, que ese es en donde nosotros tenemos que concentrar todo nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque generalmente ellos están cansados de que le pidan para activos. ¿Sí? No me pidas para activos, pídeme para ideas, conocimientos y resultados que son los que me van a permitir salir del tema, salir de la contingencia. Claro. Porque para eso quieren ellos Exacto. dar el recurso.
Estamos en lo mismo. Perdona, ¿a qué llamas activos? No, activos es que muchas veces pides para, el activo es un equipo, el activo es un edificio, el activo es un, o sea, Okay, claro. activos tangibles, pues, no intangibles. Ok. O Sí, sí me sea, explico, o sea, como estructura física. estructura física, así es, Claro. Sí, estructura acá lo que física. tenemos es, por eso, tenemos que identificar en esta reunión preliminar, ok, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los grupos prioritarios? Eso lo podemos saber antes, pues yo voy a preparar una encuesta para que nos den información. Pero una vez que los tenemos que tener allí para decir, ok, en nuestra próxima fase vamos a trabajar por grupos separados que tienen que presentar un proyecto para decir exactamente lo que tú dices. Por ejemplo, vamos a convertir este y este hotel en estas localidades, vamos a convertir hoteles en centros de salud o de soporte de salud, camas y lugares para personas que están en distintas situaciones. Pueden ser personas que están enfermas, personas que están infectadas o personas que son infectables. Porque puede decir, esto es una población de riesgo, queremos reducir el problema del hospital, haciendo que personas que son susceptibles de ser infectadas, más de 65 años, condiciones físicas, etcétera, estén en un hotel en vez de estar en la vivienda con las personas que pueden ser infectantes. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Entonces, yo tengo que preparar mi hotel para tener a personas que no son turistas, que son residentes de emergencia. ¿Tá? Así es, sí. Entonces, Sí, el hotel lo vamos a ayudar a hacer un presupuesto, decir, bueno, necesito estas otras cosas que no tenía, necesito capacitar a mi gente para a lo mejor cumplir con ciertas funciones y necesitamos poner aquí gente que trabaja en hospital, por ejemplo. Claro, claro. Tener un enfermero, tener turnos. ¿Qué tipo de comunicaciones necesito en el hotel? Supongamos lo que decíamos antes, tengo en distintas habitaciones personas separadas de su familia, personas mayores. Entonces, tengo que tener recursos para que esas personas mantengan contacto con la familia y eso implica, supongamos, instalar, si en el hotel tenía un televisor y un acceso a internet, asegurarme que puedo habilitar para que puedan comunicarse vía Zoom o vía WhatsApp. Un comentario. Les voy a mandar un libro de Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz fue premio Nobel, pero además fue el director general del Banco Mundial. Sí. Él habla precisamente, él dice, nosotros ya no prestamos dinero, ya somos un banco de ideas. Claro. Y vemos cómo resolvemos y si nos gustan las ideas, prestamos el dinero. Exacto. Yo creo que si podemos preparar una buena idea en la etapa 2, en la etapa 1 identificar, y en la etapa 2 decir, ok, acá tenemos proyectos que van a ser fondeados, porque una vez que se haga 1 o 2 o 3, como nos pasó con Itson, por ejemplo, los siguientes son más fáciles. Claro, claro. Porque la gente va a ver que, se están haciendo cosas. Lo que tú estás diciendo, Gonzalo, es fundamental. La diferencia entre pagarle a la gente para quedarse en la casa o mantenerla, pero sin tener una actividad que permita darle sustento, versus asignar recursos para que la gente pueda ayudar. Así es. Desde y que puedan mantener alimento, energía eléctrica, comunicaciones. Yo les decía, el chiste de el extremo de la cuarentena es tener a toda la población en habitaciones y entonces tener una ciudad entera llena de habitaciones con esqueletos sanos. ¿Por qué? Porque son todo lo que pusimos ahí, pero no los pudimos alimentar, no le pudimos dar agua, es decir, porque no hay nadie para hacerlo. Entonces, ese sería un extremo absurdo, pero ojo que puede pasar, porque donde se corte una cadena crítica, nos quedamos a oscuras, no tenemos provisión de alimentos, no tenemos transporte. Okay. O sea que tienen que organizarse a partir de las organizaciones que están y decir, ok, este es un servicio esencial. Pero la otra, Mariano, la otra que es muy interesante, es cómo podemos nosotros volver al trabajo domiciliario. Es decir, nosotros ahorita, acuérdense que antes de que estuviera la fábrica, la gente trabajaba en su casa. Claro.
Claro. Es decir, en la Edad Media la gente trabajaba en su casa, Muy no importante. trabajaba en la fábrica. La fábrica viene con la economía industrial. Ahorita la tecnología nos permite trabajar en la casa y podemos armar nuevas cadenas con un nuevo esquema de trabajo. Entonces, yo creo que por ahí pudieran surgir ideas interesantes relacionadas con este planteamiento, en donde podamos reducir al mínimo el que la gente tenga que salir, pero podemos incrementar al máximo el que desde su casa la gente pueda contribuir productivamente para que la economía no se detenga. Entonces, aquí hay una cosa importante, Gonzalo, que debería participar gente de logística y gente de transportes. Sí, eso ya está. Ernesto Lagarda va a estar con el Laboratorio Nacional de Transporte. Entonces, porque la idea es que va a haber mucha necesidad de tener un personal muy abundante que haga distribución. Ya que la gente va a trabajar en la casa, suponte, yo preparo algo en la casa que antes se hacía en una fábrica, o que se hacía en un taller, o que se hacía en una cocina general, ahora tengo que hacer una distribución, o sea, tengo que tener más gente segura, en todo sentido, ellos seguros y seguros para los demás, trasladando de un centro seguro a otro centro seguro los elementos que hacen falta para funcionar. Claro, sí. Intercambio, o sea que es una especie de generalización de un sistema tipo FedEx, UPS, logística. Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que está pasando en los almacenes, en la Claro. manufactura. Lo mismo. Exacto. Sí. Que ahí tienes dos tipos de actividades. Por un lado, se amplía el sistema de distribución y por otro lado, se convierte el salón en un centro de empaquetamiento y preparación. Así es. Que tiene que tener ciertas condiciones sanitarias también, muy especiales, porque y tiene que estar enlazado a un centro de pedidos que toma pedidos vía el internet, que toma pedidos telefónicos y coordina para distribuir los productos que antes la gente venía a buscar al almacén. O hay un lugar en el almacén que la gente puede venir individualmente en un vehículo individual y retirar de ese lugar lo que compró. ¿Ah? Okay. Y ahí, Yamile, también aparecen temas de seguridad. ¿Por qué? Sí. Porque los bienes en tránsito y las personas que están en situaciones de estar haciendo los traslados necesitan seguridad tanto física como sanitaria. Suponte que yo estoy con un camión y estoy llevando de A a B y empiezo a tener síntomas o me empiezo a sentir o estoy agotado o tengo un accidente, digamos, tengo que estar seguro de que esas personas que se trasladan afuera están cubiertas, ¿no? Sí, hay muchas implicaciones. Exacto. Es decir, cada grupo tiene que repensar cómo va a organizar su función básica. Uh-huh. Es decir, ok, ¿cómo vamos a hacer para entregar alimentos en las casas, que la gente pueda seguirse abasteciendo? Eso va a dar trabajo a los que producen alimentos, pero tenemos que organizarlo de una manera muy distinta, hasta que esto pase. ¿Mm? Claro. ¿Y cómo hacemos para garantizar, ahí es otro aspecto importante, la cadena de pagos? Porque uno de los problemas que provoca el colapso de las pymes es la ausencia de recursos económicos. O sea, muchas pequeñas empresas se manejan cheque contra cheque. Es decir, no van al banco a pedir un préstamo, sino que el proveedor les entrega el producto y ellos le pagan al proveedor cuando reciben el pago. Entonces, el problema que ocurre con estas situaciones donde los bancos tienen menos personal, tienen menos recursos, es garantizar que esos circuitos funcionen para que estén los productos. Correcto. Si alguien tiene que cargar gasolina, por ejemplo, obviamente todos estos pequeños pasos del circuito tienen que estar organizados por cadena. Sí. No, pues muy bien. Yo creo Bárbaro. que ahí va.
Ahí va. Entonces yo preparo la encuesta. Lo que les pediría es que ustedes identifiquen quiénes serían los participantes en la fase 1, Ok. porque a lo mejor podemos hacer una pequeña reunión. Ya tengo una lista yo. Bárbaro, bárbaro. Así nos conocemos, compartimos el plan y preparamos la primera reunión. ¿Qué les Ok, parece? si quieren, nos quedamos con la tarea de enviar la lista de invitados Por favor. mañana. Exacto, exacto. ¿Eh? Para ya empezar a ver. ¿Tenemos algún número probable de invitados o lo dejamos abierto? ¿Cuántos participantes esperaríamos? Yo para la primera reunión, Ujú, lo importante sería más que la cantidad, la calidad, en ujú, el sentido de la representatividad. ujú, Ok. Es decir, tener, por ejemplo, instituciones fundamentales representadas, ujú, las universidades, la parte productiva, los líderes de las cámaras de comercio, ujú, eh, las entidades que son capaces de prestar los fondos, las autoridades de gobierno de los estados, ¿m? Porque ellos serían los que estarían realmente en condiciones de dar peso a lo que se realice. ujú. Después podemos hacer más reuniones con mayor cantidad de gente, pero ya con temas más específicos. ¿Ok? Ok. Porque si tenemos 100 personas, podemos tener 100, no hay problema, pero tenemos que organizar la participación. Entonces es más fácil si los tenemos identificados por temas clave, de manera que cuando una persona habla está hablando en nombre de, supongamos, una cámara de comercio, o está Ujú, hablando en nombre de las universidades, o está hablando en nombre de eh, del sí. gobierno del nivel municipal, del nivel estatal. O capacidades clave. Ahí está, Capacidades clave. Sí, sí, sí. exacto. O sea, Porque, pensar por por ese ejemplo, lado, ¿no? sí, Capacidad. porque sí, capacidad clave puede ser que tenga una empresa que es capaz de generar un tipo de producción. O Eh, represente a un hospital, o represente a o sea, represente. De tal manera de que o tengas la Exacto. relación, o Sí, tengas sí. la posición, o tengas la capacidad. Estás diciendo algo muy importante, porque a veces las entidades llamadas cámaras eh, no son las que representan. El que dirige la cámara no es el líder, Uh -huh, sino uh que -huh. puede haber alguien que es la persona más proactiva y Así es, representa su Claro. industria. Y ese nos así va a es. ayudar. Sí, eso es verdad, Exacto, absolutamente. así La es, cámara lo va a seguir, vamos a decir. Él así venga a es. la cámara y va a decir, vamos a hacer esto, pero tenemos que tener alguien que tenga esa capacidad, como tú dices. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, yo espero que me manden entonces una primera lista Uh y -huh. lo que podemos hacer es, yo en base a esto, armo la encuesta y se las envío esta semana para que ya consultemos, vemos con la lista, si quieren hacemos una reunión antes del final de la semana, para que Okay. veamos la encuesta y la lista de los que van a ser partícipes de la primera reunión invitados. Y sí, Ellos a su Perfecto. vez pueden invitar a los que quieran, por ok. supuesto. Y yo sí insistiría en revisar los fondos. O sea, Sí, las agencias que tienen fondos. O sea, exacto, podríamos hacer estas tres cosas. exacto. Sale. Muy Exacto. bien. Y tener gente que pueda, en la reunión esta primera, Ujú. decir, ok, estas son las pautas que hay para obtener fondos de tal. ¿Mm? Correcto. Ok. Perfecto. Quedamos Sí. así entonces. Bueno, ok. Bueno, Bueno, pues muchas gracias. Y gracias a ustedes. si tengo algún otro comentario, ahí se los voy a mandar por correo. Perfecto. Bueno, nada más pregunta. ¿Sería el viernes a las 2 A ver, igual? sí. Espera que Eh, voy Está a bien. poner a compartir pantalla. Sí. Así voy directamente a la agenda Ujú, y nos fijamos ujú, un día. Ajá, ujú. ok. Estamos hablando de, ahora estoy, Abril 3. abril 3. Estamos hablando de el viernes 3. a Viernes las, a esta a misma las 2 de hora, la tarde. A las 2 de la tarde. a las Porque yo a 2. la una, de 1 a 2 tengo clase. Espera,
Porque cuando tú dices 2, yo tengo acá horario. Tú a las 4, tú a las 4. Ah, perfecto. Tú a las 4, Como hoy, nosotros por a las ejemplo. 2. Entonces, Sí. Álvaro. Ujú. Sí. Creo que le vamos a poner Sonari mejor. Primero Sonari. Sonora y después Bueno, Sona. ok. Sale. Sonari. Muy bien. Interesante eso. Perfecto. Ahora le hago zoom. Ahí está. Y ahí les mando la invitación. Así ya la tenemos agendada. Y yo para eso entonces me comprometo en armar ahora la encuesta, compartirla con ustedes, la testeamos y luego hacemos la preparación para las... ustedes me mandan la lista de los que serían los participantes en los distintos Sale. libros. ¿Ok? Ok, sale. Hecho. Bárbaro. Ándale, pues. Gracias. No, gracias a Muy ustedes. bien, hasta pronto, bye bye. Nos vemos. Bye, bye. Bye.